Esta es una nota médica presentada por el Grupo Médico Dr. Luis Paz. Bienvenidos a esta sección de la nota médica, el momento que tenemos la oportunidad de poderte traer la información a tu hogar que tú deseas poder conocer. Y sabemos que aunque diariamente tenemos nuestras oficinas listas para atenderte, hay muchas personas que necesitan poder escuchar no solamente de la dolencia que los lleva a una oficina o un hospital, sino poder prevenir diferentes temas de la salud. Y para eso es esta sección, poder entender que la medicina es un instrumento que Dios le ha otorgado a la humanidad para poder ayudarnos a sobrellevar muchas enfermedades. Y entre ellas nos encontramos todavía en medio de una pandemia y estamos dando una batalla fuerte, muy fuerte, los médicos contra el COVID-19. Hemos estado más de un año batallando en nuestras salas de emergencia, en los hospitales, en las oficinas, dando orientación. Y ahora tenemos una herramienta que el Señor nos ha permitido poder desarrollar, y es la herramienta de la vacunación. Y yo sé que muchas personas, cuando hablamos de vacunación, automáticamente algunos salen rápido a vacunarse y otros tienen muchas preguntas, y es totalmente normal. Es totalmente normal el tener preguntas, tener dudas, pero algo que yo he aprendido es que uno siempre tiene que ir a la fuente de la información, fuente fidedigna, donde realmente se desarrollaron los estudios, personas que han estado en el frente de la batalla, diciendo, mira, esto es lo que hay, esto es las evidencias científicas que hemos visto. La realidad es que el tiempo en el que vivimos, las redes sociales dan mucha información y mucha desinformación. Y no todo lo que vemos en las redes sociales y no todo lo que vemos a través de los medios de comunicación es lo correcto. ¿Cómo poder discernir entonces? Necesitamos traer con nosotros gente que ha estudiado en el ámbito de la ciencia, específicamente de la infectología, de la inmunología, que han atendido pacientes de COVID, que han visto los estudios, que los han analizado y que los han puesto a prueba. Y que esas personas puedan hablarnos. Para eso, más allá de la información que venimos dando por las pasadas semanas y los pasados meses, hemos traído con nosotros desde la pasada semana la doctora Marieli Otero, que ella es infectóloga. No solamente es que infectóloga porque lo estudió, sino que lo aplica y durante toda la pandemia ha estado tratando pacientes de COVID en nuestros hospitales, dando la batalla constantemente de manera activa, yendo a los medios de comunicación, informando al pueblo, pero informando también a sus pacientes en el hospital. Y yo estoy agradecido de que ella haya sacado el tiempo para hacer esta serie y estar con nosotros. Doctora, bienvenida una vez más a este programa. Gracias, un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Doctora, gracias porque el tiempo que usted nos brinda sabemos que salva vidas. Y yo sé que una persona que hoy vea este programa y decida salir a vacunarse es una persona que vamos a estar salvándola a ella y posiblemente a familiares que puedan también decidir. Así que esperamos en el Señor que sea de mucha bendición este programa para muchas personas. Y gracias por su tiempo, es muy valioso. Que así sea, y es un placer. Una de las cosas que hablábamos la semana pasada, doctora, es que el COVID-19 no se nos ha ido del país todavía. Estamos aquí, necesitamos seguir trabajando contra el COVID. Y a diferencia de marzo 16, cuando cerramos todas las compuertas aquí en Puerto Rico, que no sabíamos con qué íbamos a protegernos contra el COVID, lo único que era guardarnos en nuestras casas, ahora existe algo que se llama la vacuna. Correcto. Me gustaría que nos ayudara un poquito, para los amigos que no nos han visto anteriormente, nos explique qué es lo que buscamos con la vacuna y cuál es la meta con la vacunación. Okay. Bueno, con la vacuna buscamos varias cosas. Y esto, ¿verdad? En el mundo ha existido muchas enfermedades infectocontagiosas, como es el sarampión, varicela, polio, rubiola, y ya esas enfermedades no las vemos. ¿Y por qué no las vemos? Porque se diseñó una vacuna, hicimos vacunación masiva, obtuvimos la inmunidad famosa de rebaño que hemos escuchado por ahí, y ya no existen, o si existen son en números relativamente muy bajos o en poblaciones que no se quieren vacunar en contra de estas enfermedades. Las vacunas se diseñaron con el propósito, número uno, de prevenir que te contagies con el virus o que haya contagio entre persona y persona. Entre uno que esté infectado y entre uno que no esté infectado. Así que es tratar de bajar la transmisibilidad, que es como se llama eso.
Número 2 es que si todavía me contagio con el virus, porque no todos los sistemas inmunológicos son iguales, así que yo puede ser que responda muy bien a una vacuna, pero puede ser que, por ejemplo, tú respondas menor a esa vacuna, que si te da el virus, en este caso que si te da el COVID, los signos y síntomas sean bien leves. Y sobre todo que no haya complicaciones por el COVID. En este caso, que no haya la pulmonía severa, que le conocemos como ARDS por el COVID. Y por lo tanto va a bajar la mortalidad o que esa persona pueda fallecer por complicaciones del COVID. ¿Okay? Así que logramos varios propósitos. Bajamos la transmisibilidad, el contagio entre persona a persona, disminuir los síntomas y número 3, que es una de las cosas más importantes, disminuir la mortalidad, porque no se supone que hayan complicaciones por el COVID, que si me da mucho menos fuerte que me da si no estuviera protegido en contra del COVID, como está pasando, ¿verdad?, con muchas personas. Una de las cosas que usted acaba de mencionar, y me gustaría que los muchachos en edición nos ayudaran, la última lámina que la doctora trajo, que es una tablita que dice las diferentes enfermedades, si me la puedes colocar, porque usted esa que está apareciendo en pantalla, sí. Doctora, me gustaría que esto nos lo explicara, que los amigos puedan entender, porque aquí hay diferentes enfermedades que la manera en que los médicos hemos podido atender estos contagios ha sido con la vacunación. Sí, mire, esto es un ejemplo, ¿verdad?, bien clásico, y nos preguntamos de dónde sale ese famoso número de 70% de la inmunidad de rebaño para decir, ¿verdad?, que ya controlamos el COVID lo suficiente. Pues, por ejemplo, antes de que existieran las vacunas para el sarampión, que sería el VOMS, el polio, la viruela, la difteria, la rubela, el pertussis y el sarampión, pues antes que existieran las vacunas, pues había mucho nivel de infección y muchos niños se morían por estos virus o tenían complicaciones severas. Se diseñan las vacunas, que en este caso son vacunas que nos inyectan el virus vivos, pero atenuado, que no hace daño realmente. Y a la medida que fueron vacunando, se dieron cuenta que con que se vacunara el 75 al 86% de la población era suficiente para erradicar la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de paperas, erradicar quiere decir que el nivel de transmisión o contacto entre persona a persona es mínimo o casi nada o nulo. Y con ese % lo lograron controlar. Por ejemplo, para polio fue entre un 80 a 86% y, por ejemplo, para sarampión, que mucha gente se ve con de sarampión, es entre un 83 y un 94%. De ahí entonces que sale que si vacunamos más del 70% de la población en contra de COVID, podemos tener esa inmunidad de rebaño. O sea, todos estar protegidos para evitar el contagio entre persona a persona y sobre todo proteger a las personas que por un motivo u otro no se pueden vacunar. Yo traje unas laminitas de unos muñequitos que me gustaría que las fueran poniendo para explicarla. Por ejemplo, los azules son todas las personas, somos todos nosotros, y ahí no estamos vacunados. Los rojos son las 2 personas que tienen el virus, que portan vamos a suponer en este caso el COVID, tienen el COVID. Pues como nadie está vacunado, esas 2 personas son capaces de contaminar o de transmitirle el virus a todas esas personas azules. Y ven cómo entonces pasamos a todos estar contagiados. Si me pasa la siguiente. Por ejemplo, si le empezamos a poner muñequitos amarillos, que serían las personas que se empiezan a vacunar, esas 2 poblaciones se empiezan a equilibrar, porque yo empecé a bajar el contagio teniendo personas vacunadas. Y entonces ya de ser todo rojo, voy a tener la población con personas rojas, azules y amarillas. Si yo logro seguir vacunando a todas las personas y que esos muñequitos sean mucho más los amarillos, que son los vacunados, y yo tengo muchas más personas vacunadas, yo voy entonces a lograr que el virus no tenga a quién atacar. Así que tengo muchos menos personas infectadas o muñequitos azules que se convierten en rojo. Y ves cómo entonces la población ahora quedamos todos inmunizados, amarillos, sin infectarnos, que serían los rojos. Así que esa es la importancia de podernos vacunar, hacer que todos estemos protegidos individualmente
y colectivamente. Hay personas que, por ejemplo, tienen alergia severa a la vacuna y no se pueden vacunar. Así que si todos nos vacunamos, protegemos a esa persona. Por ejemplo, en el caso de los niños que no se han podido vacunar, Exacto. porque todavía se siguen haciendo estudios, ¿verdad? De seguridad sobre todo. Pues si mientras más adultos nos vacunemos, conseguimos el 70% de la población vacunada con los adultos, vamos a proteger a los nenes. Y también vamos a proteger a cualquier otra persona que por cualquier razón específica no se pueda vacunar. Así que la protección es individual y es colectiva. O sea que es una responsabilidad también como ciudadano. Correcto. No solamente el que, bueno, yo no me le quiero vacunar porque yo he escuchado esto. Yo no me quiero vacunar porque realmente yo me estoy protegiendo, yo uso mi mascarilla, yo casi no salgo. Está bien, pero si te contamina, también puedes contaminar a otras personas. Sí, y lo que sucede es que casi siempre nos vamos a contaminar de un familiar, de alguien que nosotros pensamos que no tiene COVID porque es nuestra familia, es nuestro amigo, y nos relajamos y nos quitamos la mascarilla y le damos hasta el beso y el abrazo, y no vemos que esa persona puede ser un portador asintomático. Y que de lo mismo puede pasar que yo como paciente que tengo la vacuna, podría ser portador del COVID. Correcto. Y contaminar a un familiar que no está vacunado. Correcto, igual manera, porque como si me da síntomas leves, a lo mejor puedo ser portador y puedo contaminar a uno que no se haya querido vacunar ¿verdad? por cualquier motivo. Y está dentro de mi núcleo familiar. Casi siempre son del núcleo familiar. Cuando tú sigues el contact tracing o el contacto de contagio, casi siempre, no voy a decir 100%, ¿verdad? Porque eso sería un poco iluso de mi parte, pero la mayoría de las veces son familias, grupos familiares que hicieron una comida, que se visitaron, que viajaron juntos. ¿Son amistades o son familias? Cuando empezamos el proceso de vacunación, comenzó a salir a la carretera en los medios de comunicación que gente que estaba vacunada se contaminaban con COVID y que habían muerto de COVID. Y comenzó muchas personas a decir, pues yo no me voy a vacunar porque como quiera se ponen la vacuna y fallecen. Pero la realidad es que en el proceso de yo vacunarme, todavía yo puedo ser contaminado con el COVID porque no he alcanzado esa inmunidad. La experiencia ha sido que una vez ya se ha completado este proceso de vacunación, los que realmente están llegando a nuestros hospitales son la gente no vacunada. ¿Por qué funciona que una persona se pueda contaminar en ese proceso y quizás los amigos que han escuchado personas que tienen la vacuna, que han fallecido de COVID, entiendan que están dentro de ese proceso todavía de la inmunidad? Es importante aclarar que para decir que estamos completamente vacunados, tienen que haber pasado 2 semanas de la vacuna de Pfizer y de Moderna, que son las vacunas de mRNA, y 2 semanas de la segunda dosis de Pfizer y de Moderna, y 2 semanas de la única dosis de Johnson & Johnson, de la de vector viral, para decir que estamos completamente inmunizados o vacunados, que ese tiempo es lo que se tarda mi cuerpo de montar una respuesta inmunológica robusta, ¿ok? Y llegar a la efectividad que pretende la vacuna, en el caso de Moderna y Pfizer, 94 y 90% respectivamente, y de más de 75% la de Johnson. Cada sistema inmunológico es bien diferente. Y va a depender de las enfermedades que tengamos, si somos diabéticos, si tenemos cáncer, si tenemos un tipo de enfermedad del sistema inmunológico, si comemos saludable. Nuestro sistema inmunológico, así como somos únicos, es nuestro sistema inmunológico. Así que vamos a responder a las vacunas de diferentes formas. Es importante aclarar que hasta ahora no ha fallecido ningún paciente con vacunación completa, ¿ok? Sí, importante. Y, por ejemplo, puede ser que un paciente diabético no alcance el 90% de efectividad de la vacuna, porque su sistema inmunológico, a causa de la diabetes, puede estar un poco más rezagado que, por ejemplo, que en mí, que yo no padezco de ninguna enfermedad.
¿ok? Y mi sistema inmunológico puede ser que monte una respuesta a la vacuna o desarrolle una respuesta a la vacuna mucho más potente que la persona que tiene diabetes, por ejemplo, o que la persona que tenga un tratamiento para cáncer. Si en mí puede ser 90% efectiva, puede ser que la persona que utiliza una quimioterapia para cáncer la va a proteger, pero la efectividad va a estar más bajita porque su sistema inmunológico no está en óptimas condiciones. Pero la ventaja de desarrollar las complicaciones por COVID sigue existiendo, porque ya tu cuerpo tiene una memoria, una defensa de base. Tiene soldados que al reconocer el COVID lo van a proteger y a lo mejor sí vas a desarrollar la enfermedad, pero tienes una protección para defenderte en contra de las complicaciones, ¿ok? Y por tanto de fallecer por COVID. Una de las cosas que vemos en esa resistencia, ¿verdad?, son los diferentes miedos que pueden haber. Y una de las cosas de poder tener la oportunidad de traerla con nosotros es poder contestar preguntas comunes que vemos en nuestra oficina de pacientes que nos han dicho, mira, yo no me quiero vacunar por esto. Y nuestra responsabilidad es traer especialistas que puedan hablarle a la comunidad. Una de las cosas que nos dicen es, ¿por qué me tengo que vacunar si como quiera tengo que usar una mascarilla? ¿Es esto verdad o va a llegar un momento en que si todos nos vacunamos vamos a dejar las mascarillas? Seguimos utilizando mascarilla para poder proteger a las poblaciones que no se han podido vacunar, por ejemplo a nuestros niños y por ejemplo a las personas que son alérgicas, porque como todavía no hemos llegado a ese número que expliqué, a esa inmunidad de rebaño al 70%, la forma de seguir protegiendo a esas poblaciones que no se vacunan es con la mascarilla. La vacuna es una herramienta más en contra del COVID, no es la única, ¿ok? Así que va a llegar sí el momento en que vamos a dejar de utilizar la mascarilla, pero por ahora tiene indicaciones específicas para proteger estas poblaciones. Entonces, se podría decir que aquel que no quiere seguir usando la mascarilla se vacune para ayudarnos a que aumentamos ese por ciento y podamos llegar más rápido a esa inmunidad. Y por ejemplo, si estamos en una actividad donde todos estamos vacunados, la razón por qué tú y yo no tenemos vacuna ahora es porque ambos estamos vacunados y no hay nadie a nuestro alrededor que no esté vacunado. Aquí todos en el estudio están vacunados. Sí, y es para que vean ejemplos, pero si por ejemplo estamos en una oficina médica donde no sabemos quién está vacunado, quién no, quién tiene cáncer, si hay menores o no, pues es nuestra responsabilidad ciudadana utilizar una mascarilla. Otras preguntas que nos han hecho, doctora, es que lo que me inyectan pudiera precipitar que yo desarrolle COVID. O sea, yo vaya a morir de COVID por haberme puesto la vacuna después que yo me he guardado durante 1 año y medio, me pongo la vacuna y me infecto de COVID. ¿Hay posibilidad de yo infectarme poniéndome la vacuna? La respuesta categórica es un no bien grande. Hay personas que lamentablemente cuando se vacunaron de COVID se encontraban en su periodo de incubación. El periodo de incubación de COVID, que es el tiempo que yo me tardo en desarrollar los síntomas, puede ser de 2 días hasta 14 días, con una media de 3 a 5 días. Y lamentablemente hay personas que cuando estaban en su proceso de vacunación, ya se habían contaminado con alguien que tenía COVID y después de la vacunación desarrollaron los síntomas. Pero cuando te ponen la vacuna de COVID, lo que te están poniendo en el brazo es un mensaje de RNA o de partícula viral para desencadenar una respuesta inmunológica. No te están poniendo un virus atenuado. Así que al no ponerte un virus atenuado, la posibilidad de poder desarrollar COVID por culpa de la vacuna es 0, es ninguna. Porque no te están poniendo un virus atenuado, te están poniendo un mensaje para que tu cuerpo monte una respuesta inmunológica. Pero pues lamentablemente muchas personas han tenido COVID reciente a su vacunación o si no han tenido su segunda dosis completa, pero es porque o se la pusieron ya cuando estaban en el periodo de incubación o se la pusieron, les dio COVID entre una vacuna y otra cuando todavía no has tenido tu inmunidad completa a COVID. Algunas personas también me dicen, doctor, yo no me quiero poner la vacuna porque eso lo inventaron el año pasado, eso lo sacaron muy rápido y yo quiero esperar un poco más de tiempo a ver
¿cómo le va? Y yo le digo, o sea, que yo soy el conejillo de India tuyo. Sí. Como diciendo, esto están experimentando con nosotros. ¿Es una realidad o la vacuna llevan estudiándola mucho tiempo? Sí, no, este mecanismo de mRNA es un mecanismo que se estudia desde principios de los 90, o sea, que lleva décadas estudiándose. Los coronavirus llevan también miles y miles de años estudiándose porque los coronavirus hay muchas cepas y el COVID-19 o el SARS-2 es una cepa más. En 2007 hubo una epidemia por SARS-1 que ese virus se estudió mucho con la idea de hasta hacer una vacuna. Cuando viene el SARS-2 se combinaron dos herramientas bien importantes. Se combinó este mecanismo de vacunación que se viene estudiando desde los 90 y se combinó todos esos estudios que se estaban haciendo de los coronavirus, de toda su genética, incluyendo del SARS-1. Así que fue bastante, ¿verdad?, fácil o cómodo para la ciencia poder diseñar o obtener su material genético, su codificación, para entonces hacer ese mensaje y hacer la vacuna en forma de mensaje. O sea, esto es algo que se desarrolló en menos de un año, pero que se viene estudiando hace muchos años. Y además, cuando se hicieron los estudios de la vacuna, la vacuna se le inyectó a más de 45,000 personas. O sea que, aunque fue rápido, se pudo inocular a bastante gente. O sea que la población para del hacer estudio los fue estudios. alta. Correctamente, la población fue alta y los resultados fueron tan buenos que por eso es que el FDA y el ACP, que es el American College of Physicians, que se dedica a estudiar todas las vacunas, da el permiso para poder vacunar a la gente. Porque la data fue tan buena, porque los efectos secundarios fueron mínimos, no hubo mortalidad relacionada directamente a la vacunación, no hubo casos, por ejemplo, de Guillain-Barré, ¿verdad?, que es un síndrome neurológico que algunas personas se preocupan si le puede dar por la vacuna. O sea, no hubieron realmente efectos secundarios mayores que detuvieran el permiso para esta vacuna. Y era mucho más importante, los beneficios de la vacuna, mucho más importante que los efectos secundarios que pudiese tener la vacuna. Algunas personas me dicen, doctor, es que pareciera como que nos están imponiendo algo y eso es lo que da miedo. ¿Cree usted que nosotros estamos imponiendo o nuestra responsabilidad médica el poder decirle a una persona de la misma manera que le decimos a un paciente que debe de rebajar, que debe de controlar su azúcar, que debe controlar su presión, es porque nosotros no queremos perder otra vida o realmente es una imposición que le estamos haciendo a los pacientes? Sí, lamentablemente las enfermedades infectocontagiosas necesitan una responsabilidad individual y colectiva. Y al igual que otras, las enfermedades tienen diferentes tratamientos. En el caso de la diabetes, pues tiene medicamentos para controlar el azúcar. En el caso de las enfermedades infecciosas, una de las herramientas que tenemos para controlarlas son las vacunas, ¿okay? Y sobre todo para erradicarlas. Lo que sucede es que ahora mismo en la actualidad no vemos estas enfermedades infectocontagiosas como las veíamos antes, a menos que sea una epidemia, una pandemia. Pero si dejáramos que esto siguiera su control, no desarrolláramos una vacuna, ¿se imaginan cuánta gente más iba a morir? Porque aquí el problema es que estábamos viendo que llegaban 2 personas enfermas, le podíamos dar exactamente lo mismo y una persona respondía bien y la otra lamentablemente no respondía y fallecía. Peor aún, tenemos pacientes que 5 meses, 6 meses después siguen con la problemática de las secuelas del COVID, que le llamamos el síndrome post-COVID. ¿Okay? Así que cada enfermedad necesita, ¿verdad?, sus antídotos, sus medicamentos, y en el caso de las enfermedades infectocontagiosas virales, una de las formas de controlarlas y de erradicarlas es la vacunación. Y por eso es que actualmente nuestros niños no se mueren de sarampión, no se mueren de varicela, no se mueren de polio, no se mueren de difteria, gracias a esa vacunación masiva que se logró tener. En su experiencia y en su práctica, ¿cuántas personas en los últimos meses le han llegado que hayan fallecido de COVID teniendo la vacuna versus cuántas no teniendo la vacuna? Ninguna ha fallecido. Ninguna, y desde el pico que tuvimos en abril,
eran sin vacunas y actualmente tengo alrededor de 7 pacientes, que eso es mucho porque llegamos a tener semanas que gracias a Dios no había ninguno, son sin vacunación también. Nosotros estamos hablando ahora de diferentes variantes y entre ellas se ha hecho famosa la Delta, que ya la tenemos en nuestro país. ¿Cuál es la herramienta más fuerte en su experiencia como infectóloga para batallar con estas variantes? Sigue siendo la vacunación, definitivamente. Es importante, ¿verdad?, reconocer que mientras más nos vacunemos, menos se van a dar estas variantes. Las variantes se dan porque el virus, estos virus, aunque sean partículas que dependen de un organismo para vivir, son muy inteligentes y ellos buscan, ¿verdad?, maneras de cómo protegerse, de cómo controlar y empiezan a desarrollar variantes a la medida que empiezan a infectar a diferentes individuos y cuando le empezamos a dar diferentes medicamentos. Así que las variantes se van a seguir desarrollando si no llegamos a controlar el virus con la inmunidad de rebaño. Y actualmente, ¿verdad?, la única alternativa ideal y más segura es la vacunación. La vacunación actual sí protege contra las variantes. Esto puede ser que a lo mejor contra la variante, el SARS-CoV-19, el primero que salió sea 94% efectiva y que para la variante Delta su efectividad baje un poco, pero como quiera nos sigue protegiendo igual. Lo que va a suceder, sobre todo la mortalidad. Eso es lo que iba a traer. Sobre todo la mortalidad. Ahí sí que eso no cambia. ¿Okay? Puede ser que haya un nivel de contagio mayor porque para colmo, lo que se ha visto del Delta específicamente es que su capacidad de transmisión es mucho más alta que, ¿verdad?, que el SARS-2, ¿verdad?, por decirlo así, el original. Exactamente. Pero la vacuna te sigue protegiendo para la mortalidad y morbimortalidad, que esas son las complicaciones de COVID. Y eso lo podemos ver actualmente con Israel, que Israel fue uno de los países en obtener su inmunidad, ¿verdad?, de rebaño, y que cuando tuvieron la Delta sí tuvieron mucho más casos, pero la mortalidad es cero, es mínima. Y hasta las hospitalizaciones. Yo creo que una de las cosas, y con esto vamos culminando, doctora, dándole las gracias por estar nuevamente con nosotros, es la sensación muchas veces de frustración ante uno mirar hacia otros países como la India, como en el caso de nosotros que laboramos en Venezuela, amistades que hemos perdido, que darían lo que fuera por poder tener la disponibilidad de la vacunación. Lugares en África, en la India, países que están pidiendo a las Naciones Unidas que les envíen vacunas. Y nosotros las tenemos disponibles. Correcto. 24 horas, los 7 días de la semana, en todos los lugares. Y hasta te pagan. Y hasta están haciendo ahora diferentes esfuerzos de rifa. Yo creo que para nosotros como médicos, el estar aquí es simplemente el dolor que sentimos ante saber que puede llegar un paciente mañana a nuestros hospitales, que pudimos haberlo prevenido hoy. Doctora, gracias por estar con nosotros. Esperamos que pueda retornar. Sabemos que dentro de su agenda pues pueda sacar un ratito y siempre mantenernos al tanto de lo que está pasando en esta pandemia y pronto poder anunciarle al país que verdaderamente ya hemos superado otra pandemia de la humanidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, hermano, ahí donde usted está, dele gracias al Señor por la vida de cada médico que está laborando. Dele gracias al Señor por la vida de médicos como la doctora Otero, que diariamente exponen sus vidas yendo a los hospitales, trabajando con cada uno de estos pacientes, y que el Señor le dé sabiduría, gracia y favor para poder continuar haciendo la labor, pero también que nos dé entendimiento para entender, comprender que todo lo que viene del cielo, que tiene buen nombre, podemos pensar en ello y entender que Dios ha utilizado a los médicos para traer una medicina, una prevención que se llama la vacunación para pasar ya de esta pandemia. Esta nota médica fue presentada por el Grupo Médico Dr. Luis Paz, con sus oficinas en Atillo y Vega Baja.